Muy bien, mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Soy el pastor Alejandro Calderón y estoy junto a ustedes en este momento para compartir el sermón dominical. Una palabra de reflexión, una palabra de bendición para su vida. Que Dios pueda hablar a su corazón en esta hora a través de esta palabra. Y hoy lo vamos a hacer en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 4. El texto de hoy es Jueces capítulo 8, verso 4. Y dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados más todavía persiguiendo. Cansados más todavía persiguiendo. Y quiero usar esta expresión como tema, como base de este mensaje. Cansado, pero aún persiguiendo. Este es el tema de hoy. Cansado, pero aún persiguiendo. Quisiera llamar, ¿verdad?, en este momento su atención con la palabra cansancio, que aparece en este texto, en esta historia del capítulo número 8. Es necesario, antes de hablar del cansancio, definir qué es cansancio. ¿Qué es cuando decimos me siento cansado? Me siento cansado del alma, me siento cansado del cuerpo. Según el diccionario de la lengua española, el cansancio se define como una enfermedad que consiste en la falta de fuerzas generalizadas que resultan después de haber fatigado o haberse fatigado realizando, ¿verdad?, un trabajo intenso. Bueno, esta es la definición del diccionario. Después que hemos realizado un trabajo extenuante, intenso, lógicamente nos sentimos cansados. Y en este caso se trata del cansancio considerado normal, que desaparece después de un periodo adecuado de descanso. Este es el cansancio físico, el cual sentimos toda la semana, a cada momento, debido a nuestro trabajo, debido a nuestros quehaceres, el cual podemos, como decía anteriormente, recuperarnos si tomamos algunas horas de descanso o de sueño. Pero también existe el cansancio espiritual, el cansancio del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Todo el que trabaja, no es verdad, se cansa. No importa el tipo de trabajo. Cansan los trabajos duros como de albañilería, herrería, carpintería, agricultor. Son trabajos pesados, trabajos que cansan. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también el trabajo suave de la oficina, aunque usted no lo crea, también cansa. Y cansa bastante, principalmente la mente. Y la palabra del Señor que acabamos de leer nos habla de la historia de un personaje llamado Gedeón, que a pesar que se encontraba cansado persiguiendo a los madianitas, a sus enemigos, bendito sea el nombre del Señor, el cual Dios lo había entregado en su mano para vencerlo, a pesar que ya lo había vencido, lo había derrotado, y que se encontraba él y los hombres que venían con él cansados, pero aún seguían persiguiendo, aún seguían detrás de ellos. No querían dejar que sus enemigos se fuesen. No quería, ¿verdad?, que sus enemigos se reagrupasen nuevamente para que viniesen contra él. Estaban cansados, Gedeón estaba cansado, sus soldados estaban cansados, pero aún persiguiendo. Aún insistían en perseguirlo hasta derrotarlo finalmente. Déjeme decirle algo. Quien tiene propósito en la vida y sueños puede estar cansado, pero sigue luchando. Sigue intentándolo una y otra vez. En lo que Dios quiere de sus hijos, en lo que Dios quiere de usted. Que aun cuando usted se encuentre cansado, aun cuando usted se encuentre cansada, siga luchando. Siga persiguiendo sus sueños. Siga persiguiendo sus propósitos. Siga persiguiendo sus objetivos. Cansado, pero aún persiguiendo. ¿Quién sabe esta semana fue una semana extenuante? ¿Quién sabe esta semana fue una semana cansativa? Pero Dios quiere que usted siga persiguiendo el objetivo, el alma. Cansado, pero aún persiguiendo. ¿Persiguiendo qué, Pastor Alejandro? En primer lugar, estamos cansados.
pero seguimos persiguiendo la promesa de Dios. Estamos cansados, pero seguimos persiguiendo la promesa de Dios. No podemos parar de seguir la promesa, de perseguir la promesa. Hay muchos que se cansan y dejan de perseguir las promesas de Dios. Tenemos un ejemplo como Esaú. Dice Génesis capítulo 25, versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de la lenteja, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La palabra del Señor dice que Esaú, por ser mayor que Jacob, le correspondía la primogenitura. ¿Qué es lo que era la primogenitura, Pastor Alejandro? Era una porción doble de la herencia del padre. Cuando su padre muriese, él iba a recibir una porción doble de la herencia, de la bendición. Fuera de eso se iba a tornar el sacerdote espiritual de su hogar, de su clan. Pero Esaú, un día cansado, físicamente agotado, venía con hambre del campo después del trabajo, vio que su hermano Jacob cocinaba un plato de lenteja, ya una comida que le iba a sustentar durante un tiempo su estómago, le iba a hacer sentir mejor, recuperar fuerza. Dice la palabra del Señor que vendió su primogenitura, cambió la bendición de Dios ya por un plato de lenteja. Esaú se cansó de esperar la promesa, de recibir la promesa. Solo le bastaba un tiempo más esperar que su padre muriese para recibir la bendición, pero sin embargo cambió su primogenitura, su bendición, por un plato de lenteja. ¿Cuántos hijos de Dios hacen lo mismo? ¿Cuántos hijos de Dios se cansan de perseguir las promesas de Dios? Todos nosotros tenemos promesa de Dios. Dios nos ha hablado algo. Dios nos ha dicho algo. Dios nos ha hecho promesa a través de su palabra. Dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Tenemos grandísimas promesas, maravillosas promesas. Pero muchos hijos de Dios se cansan. Dejan de perseguir las promesas de Dios. Cansado, pero aún persiguiendo. Aunque usted esté cansado, aunque usted esté cansado, Dios te dice, sigue persiguiendo la promesa. No te canses. Sigue creyendo, aunque todo esté contrario, aunque todo esté negro, sigue creyendo en la promesa. Cansado, pero aún persiguiendo. ¿Persiguiendo qué, Pastor Alejandro? En segundo lugar, cansado, pero persiguiendo la presencia de Dios. Cansado, pero persiguiendo la promesa de Dios. Oiga, hace poco su maestro se había ido, había sido crucificado. Pasaron por momentos difíciles, pero aún insistían persiguiendo la presencia de Dios. Me estoy refiriendo a la primera iglesia, a la iglesia primitiva, a 120 en el aposento alto. Estaban ahí unánimes, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los 120. Y de repente vino el cielo un estruendo, como de un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jesús había partido, se había ido. Pero ellos, tal vez cansados por todo lo que habían pasado, por todo lo que habían vivido, persistían en buscar la presencia de Dios. Los 120 estaban ahí, diciendo, Señor, manda la promesa, manda el Consolador, manda el Espíritu Santo, que venga a renovar nuestras fuerzas, que venga a darnos fuerza, verdad y autoridad para predicar tu palabra. Y ellos insistieron durante muchos días, alabado sea el Señor, durante muchos días estuvieron clamando, buscando, persistiendo en buscar la presencia de Dios. Es lo que Dios quiere en nosotros, que aunque estemos cansados, persigamos la presencia de Dios. Busquemos su presencia en oración, busquemos su presencia a través de su palabra, busquemos su presencia a través del ayuno, congregándonos. Alabado sea el Señor, que no nos cansemos, que nos demos la fuerza, las ganas de seguir buscando. Bendito sea el Señor. Los cristianos primitivos no eran, déjeme decirle, discípulos conformistas y flojos. Eran cristianos de oración, de templo, de Biblia. No se cansaban de buscar la promesa. Debemos ser como tituló un libro años atrás, un libro cristiano que yo vi en Brasil, se titulaba Cazadores de Dios. Que seamos esos hombres, esas mujeres que salimos a la casa de Dios, salimos a buscar la presencia de Dios, aun cuando estamos cansados, pero persiguiendo la promesa. Cansados, pero aún persiguiendo
la presencia de Dios. Cansado pero aún persiguiendo. ¿Persiguiendo qué, Pastor Alejandro? En tercer lugar, cansado pero aún persiguiendo a Cristo. Cansado pero aún persiguiendo a Cristo. ¿Quién dijo, verdad, que esta caminada era fácil? Y que no había un obstáculo a pasar y que muchas veces no nos sentiríamos cansados, incluso con ganas de desistir y de abandonar todo. Pero a pesar de todo debemos seguir persiguiendo el blanco perfecto que es Cristo. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo estaba en la prisión, ya a punto de morir, de ser decapitado, bendito sea el Señor, por las autoridades de Roma, por causa del Evangelio de Cristo. Pero él dice, he peleado la buena batalla. ¿Ah? No he dejado de perseguir a Cristo. He acabado la carrera y he guardado la fe. Y el Señor me tiene guardada una corona de justicia. ¿Por qué? Porque toda mi vida he perseguido a Cristo. Aun cuando estoy cansado, pero lo he perseguido. He insistido en buscarle. He insistido en estar en su presencia. Bendito sea el Señor. Es lo que el Señor quiere. Que aun cuando estemos cansados, sigamos persiguiendo a Cristo. Sigamos, ¿verdad?, buscando su presencia. Oiga, déjeme decirle algo. Si hay alguien que busca a Cristo y persigue a Cristo, son las mujeres. Las mujeres son buenas para perseguir a Cristo. Una vez que lo conocen, no le sueltan más. ¿Ya? Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versos 2 y 3. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Estas mujeres, por donde iba Jesús, lo seguían. Y no solo lo seguían, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, verso 2, que leíamos, que le servían de sus bienes. Perseguían a Cristo, no lo soltaban, y aún de sus bienes le entregaban para poder ayudar a la obra del Señor. Quién sabe, usted se siente cansada de ir a la iglesia, de buscar al Señor. Pero Dios te habla a través de esta palabra y te dice, no te canses de perseguir a Cristo, que es el blanco perfecto. Bendito sea el Señor, que es a quien tenemos que servir y seguir durante toda nuestra vida. Hace un tiempo atrás murió el gran evangelista a la edad de 99 años, Billy Graham. Billy Graham, ¿verdad?, durante toda su vida persiguió a Cristo. Y en su muerte fue honrado, velado en el Capitolio de la Casa Blanca. Durante su vida no solo predicó el Evangelio a través de muchos, ¿verdad?, lugares, en muchos países, sino que también aconsejó a muchos presidentes de Estados Unidos. Dejó un olor fragante, dejó un buen testimonio, porque toda su vida no se cansó de perseguir a Cristo. Aun cuando nuestras fuerzas nos fallen, aun cuando físicamente nos sintamos cansados, sigamos persiguiendo a Cristo. Cansado, pero aún persiguiendo. ¿Persiguiendo qué, Pastor Alejandro? En primer lugar, persiguiendo la presencia de Dios. ¿Ah? Persiguiendo la presencia de Dios. Persiga la presencia de Dios. Persiga la presencia de Dios. ¿Ya? No se canse de perseguir la presencia de Dios. Persiga la promesa de Dios. Persiga la promesa de Dios. No se canse de creer en las promesas de Dios. Y tercero, por último, persiga a Cristo. No se suelte de Cristo. Por nada de este mundo. Aún en la enfermedad, aún en el problema, aún en el dolor, no se canse de perseguir a Cristo. Quiero orar por usted en este momento. Quiero orar por su vida para que el Señor te bendiga, para que el Señor te dé fuerza. Aun cuando te encuentres cansado, el Señor venga a renovar tu fuerza y usted pueda seguir a Cristo, persiguiéndolo. La promesa de Dios, persiguiendo a Cristo y su presencia.
Señor Jesús, quiero pedirte tu bendición a esta hora sobre cada uno de mis hermanos que han oído el sermón dominical. Señor, aquellos que están enfermos en este momento, sánalo. Sea cual sea, Señor, la enfermedad, a través de tu poder, Padre. Sea depresión, crisis de pánico. Sea, Padre Celestial, un dolor físico, espiritual. Extiende tu mano de amor y misericordia y haz un milagro ahora, en nombre de Jesús. Señor, si hay alguien que está cansado, dale la fuerza, Señor, para que siga persiguiendo, Señor, la promesa que un día tú le hiciste, que ibas a salvar a su familia, a su hijo, que ibas a cambiar las cosas en su hogar, que ibas a abrirles puertas, que ibas a levantarlo en el ministerio, que ellos sigan persiguiendo la promesa, que ellos, Padre Celestial, sigan persiguiendo tu presencia, aquel que está buscando dones espirituales, aquel que está buscando bautismo con Espíritu Santo, que sigan persiguiendo tu presencia. Señor, que aun cuando estemos cansados de esta vida, podamos perseguirte hasta el final. Que tu Cristo sea nuestro blanco, que tu Cristo sea nuestro objetivo. Si hay alguien que en este momento, Señor, no te ha aceptado como su Salvador, no te ha invitado, Señor, a entrar en su corazón, abre su corazón en este momento y entra en su vida y cambia su vida. Escribe una nueva historia, Padre, en su ser, en su vida. Te lo pido en esta hora, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Será hasta el próximo sermón dominical. Amén.